Argentina, ¿es un buen lugar para emprender? ¿Sí o no? Bueno, hoy vamos a responder un poco esta pregunta en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que antes que nada no hay una respuesta absoluta. Mi intención es aportar otros conocimientos, otras experiencias para que se den cuenta de que sistematizar el pensamiento de manera tal que siempre estemos configurando la pregunta y también la respuesta a algo simplista, absolutista, y dualista, tipo sí o no, blanco o negro, es el mejor lugar, es mejor esto, aquello, eso no existe. ¿Sí? Hay que desconfigurar bastante eso en la manera en que nos comuniquemos juntos, porque eso es una fantasía que sí le sirve a otras personas que te van a vender a vos ideas, implantar ideas, ya sea para que votes una o tal cosa o que compres un curso, porque sí, Argentina es el mejor lugar para emprender, pero como vivís en otro país y no sabes hacerlo, pagale a este que te enseña. Ya me entienden por dónde voy. Dicho esto y teniendo en cuenta esta salvedad, para ser honesta, este espacio va a ser más como creativo, constructivo, de una ida y vuelta, aunque sé que este video es solo ida, pero pueden escribir en los comentarios que los iremos conversando en otros videos. Voy a hablar desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo emprendí en Argentina y también en España. Viví en varios países y ya luego de mi experiencia emprendiendo en Argentina y en España, en el último que viví fue en Nueva Zelanda, que si bien no tenía pensado emprender en ese lugar, sí que ya estaba observando qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces con esa experiencia pude aprender más allá de que no tuve el tiempo suficiente para desarrollar un negocio allí. Entonces vamos a ir viendo distintas cosas. Bien, en primer lugar, como te decía, no hay respuestas absolutas. ¿Es mejor? ¿Es peor? Depende para quién, cómo, en qué situación, qué tipo de negocio, cuáles son los recursos que tenés, cuál es la inversión, el capital inicial que tenés, por ejemplo, contactos, títulos, por ejemplo, si estudiaste algo, tenés un título, ¿está avalado en el país, sí o no? O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de emprender un negocio. Y vamos a ser realistas, porque una cosa, o sea, es que de verdad es muy absurdo escuchar emprendedores hablar de que por ahí es cierto, es una cierta verdad lo que dicen en cuanto a que emprender en Estonia, por ejemplo, es el mejor lugar porque si es un negocio digital, o sea, tenés una carga impositiva más suave y si vos ahí tenés localizada la empresa, pero vos vivís en Malta, suponete, y no sé, mil historias de cómo configurarte estratégicamente para que puedas impulsarte en el desarrollo de tu negocio pagando lo menos impuestos posible, que eso está muy catalogado de que está mal, pero bueno, es una moral impuesta que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es que estos influencers pueden hablar de estos temas, ok, sí, y objetivamente es cierto, puede ser, armar así estratégicamente esa vez en ese año puede ser cierto, cosas que cambian año a año, mes a mes casi, o sea, hay meses que cambia todo muy rápido, las normativas, y otras veces no, por lo cual a vos igual ni te sirve, porque ni podés ir a Estonia, ni podés comprar una casa en Andorra, no va por ahí. Lo que nosotros vamos a analizar un poco para una situación de una persona normal. ¿Por qué? Porque vos no sos una gran empresa, o sea, no estarías acá, digamos, ojalá, pero una gran empresa que tiene un montón de dinero para invertir, que dice, sí, decime dónde lo pongo y hacemos algo, contrata una consultora que le analiza y le arma la estructura societaria en el mejor país donde se puede hacer. Entonces no estarían teniendo en cuenta Argentina, por ejemplo. Comencemos desarrollando un poco este tema de según para quién es conveniente sí o no emprender en Argentina. Sos una persona que tiene su rutina, sus horarios laborales, o estudia y quiere emprender, o está buscando poder tener un extra con un proyecto de un emprendimiento propio, y ya sea que tengas más o menos capital, uno o dos contactos o ninguno, o lo hagas solo, o lo hagas en pareja, o lo hagas con un amigo, bueno, entonces sí te puede llegar a servir esto. Si estás dudando si hacerlo en España o en Argentina, porque tenés esa posibilidad de no sé qué hacer, genial. Bueno, te cuento. Los dos, vamos a... Yo sé que el tiempo es muy valioso. Los dos países son una... Para emprender, la verdad es que los dos, siendo honesta, vamos a ser sinceros.
Vamos a empezar por ahí. Partiendo desde este punto realista de que no son buenos lugares ninguno de los dos, ¿qué es lo que tienen en particular? Porque los dos tienen sus fortalezas y sus debilidades, como todo, ¿no? Obviamente vamos a tomar unos matecitos. Argentina es un buen lugar para comenzar un negocio, a diferencia de España, lo cual no es un buen lugar para comenzar un negocio. El lado negativo acá y la salvedad es que si un negocio funcione en Argentina no quiere decir que vaya a funcionar en España. Entonces no es que digas, bueno, lo desarrollo acá y lo copio y lo replico allá con toda. No, a lo sumo sería, lo desarrollo acá, crezco acá, genero más capital si estás medio justo y intento replicarlo allá, pero siempre al principio ya sabemos, si no vieron el otro video, el último video que hice en donde les cuento cómo comenzar, es ir testeando de a poco. Es algo muy obvio para algunos, pero aún se siguen cometiendo esos errores. Entonces, para que sepan. Argentina es un buen lugar por una cuestión de que todavía se permite empezar a hacer tus primeras ventas en negro. ¿Qué pasa? Vos cuando apenas estás empezando, no sabes si te va a ser rentable y sostenible o viable el negocio. O sea, esas tres, vamos acá a un paréntesis atrás. ¿Cuáles son las métricas que tengo que analizar apenas empiezo un negocio? Y hay millones y montones y según la complejidad de tu negocio y todo lo que sea, o sea, bien, pero hay tres esenciales y básicas, que es qué tan rentable es, qué tan viable es y qué tan sostenible es. Entonces, acá es donde vas a analizar todos tus costes, no solamente costes fijos o variables, sino también tus costes como persona, porque suponete que si sos vos la persona que tiene que hacer que ese negocio pueda ser sostenible, hay un coste energético, un coste en el que vas a tener que estar trabajando en esto, enfocado en esto. Entonces, suponete, yo en este momento estoy con una enfermedad, que me estoy curando, en un proceso que me estoy curando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que tener en cuenta que mi coste energético tiene que ser mínimo si quiero emprender algo, que no tengo el tiempo disponible, ni la energía física, ni la energía mental para desarrollar algo de cierta magnitud. O sea, por eso estoy haciendo esto así como súper experimental, porque quiero continuar con esto que tanto insistí y me gustó. Pero es importante, o sea, yo me di cuenta que es muy importante, y a los golpes me di cuenta, lamentablemente, que es muy importante tener estos costes en cuenta porque influyen en cuánto se va a extender tu punto de equilibrio. Vieron que seguramente han escuchado por todos lados, o sea, si no estudiaron esto, pero por lo menos si están queriendo emprender, o sea, es indispensable saber cuándo vas a llegar a tu punto de equilibrio, que el punto de equilibrio significa que ya recuperaste la inversión que pusiste. Ahora bien, suponete que vos decís, para hacer las cuentas fáciles, yo pongo $1000 porque puse publicidad, diseñé mi página web y lo que voy a hacer es un servicio de X, no importa qué. Y entonces, ese servicio X requiere tu tiempo. Entonces vos decís, bueno, voy a tener 3 clientes por mes y cada cliente me va a pagar tanto, tanto, tanto y entonces en 3 meses voy a recuperar la inversión, suponete, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta que, como te acabo de decir, tenés una situación de vida, sea lo que sea, que al final resulta que 3 clientes no podés llevar solamente 2. Entonces tu punto de equilibrio se extiende. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque estamos hablando de que somos personas normales que están en una situación de vida económica, en esta crisis mundial, que uno no puede proyectar en un trabajo porque no sabes si la IA te va a reemplazar o si la crisis económica va a hacer que esa empresa cierre y te echen y te quedes sin trabajo, lo que sea, por el motivo que sea, o realmente querés emprender porque es un deseo personal, como es mi caso, otras personas lo hacen por miedo, por necesidad, porque ya no existe esa estabilidad que, bueno, estoy en este trabajo hasta que me jubile. Sea el motivo que sea, ese gasto energético hay que contabilizarlo. Bien, ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que mientras vos estés trabajando, vos podés ir probando distintos negocios. Entonces decís, me funciona, no me funciona, y van a pasar varios meses hasta que sea rentable. Y lo ideal es
llegar a ese punto en donde vos digas, ok, es sostenible, es decir, lo puedo aguantar en el tiempo hasta que supere ese punto de equilibrio y empiece a ser rentable. Es viable, ¿qué quiere decir? Que yo, o sea, realmente lo puedo llevar a cabo. Esto sería como antes de que sea sostenible. Por ejemplo, voy a hacer un video de YouTube, tengo la computadora para editar, tengo la cámara, tengo un micrófono, lo que sea, puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque no tengo la cámara, me tengo que comprar una cámara, ok, entonces estoy como un punto atrás, tengo que ahorrar para comprarme la cámara. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es que hay un proceso, hay un tiempo hasta que el negocio empiece a ser rentabilizable. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos hoy decís, voy a hacer un negocio y vivís en España y decís, ok, por el peso que me entre lo tengo que declarar en Hacienda. Ay, pero ¿qué pasa con las deudas? ¿Qué pasa con todo lo que estás pagando además? O sea, sí, se descuenta, ponele en la declaración de la renta, pero es un lugar mucho más hostil con el tema de la burocracia y la contabilidad personal. En cambio, en Argentina, uno puede experimentar, probar, hasta que eso funcione. Decís, bueno, esto no funciona, esto sí funciona, voy por acá, voy por allá, pongo plata, saco, cobro, no cobro, hasta que te vas haciendo. Realmente es un lugar que te permite validar las ideas de negocio. Y esto es algo que no lo digo yo únicamente. Yo pensé que, bueno, será algo personal, será... No, porque viví muchos años ahí, trabajé en una empresa, no solamente marketing, sino ya después también era desarrollo de nuevos modelos de negocios. Emprendí mi propio negocio allí, participé de distintas, digamos, aceleradoras y además estuve en eventos de Deep Tech, que es más bien como tecnología profunda. Escuché a emprendedores de todo, porque participaron de distintos países dentro de la Unión Europea de Europa, y todos y cada uno decían lo mismo, y no solo viviendo en España, sino algunos de Inglaterra que se fueron a Estados Unidos, otros que estaban en Francia yo no sé, están ahí en competencia, en España y Francia, ¿quién pone más restricciones para que se desarrolle el país económicamente? O sea, que no los dejaban progresar con sus negocios porque con la burocracia que existe, están todo el tiempo en papeleo, si pueden, si no pueden hacer esto, si lo tienen que hacer así, si lo tienen que hacer de otra forma, que no termina nunca de ser rentable porque están siempre preocupados por la forma constitutiva de la empresa. En cambio, en este país, gracias que aún tenemos esa flexibilidad, o sea, algunos se quejan, está bien, está mal, nos permite emprender, nos permite tener marcas nacionales, marca de ropa de alimento. Cualquiera puede ponerse un negocio y vender, o ya sea desde su casa, desde Instagram o hasta alquilar un local. Cualquiera, digamos, hay muchas más facilidades realmente para el emprendedor, para emprender aquí. Sea porque no hay trabajo, porque por la razón que sea, yo no estoy diciendo que estemos súper bien económicamente. Yo digo que las posibilidades se dan. Ahora, que se mantengan según el gobierno, eso ya es otro tema. Pero por ahora existen. Bien, vamos a una segunda fase. Hay otro tema más allá de la burocracia y el ecosistema que permite o hostiga al emprendedor gracias al Estado, o no gracias, es irónico, o sea, es en el sentido de que, bien o mal, hay otra realidad que es el público, el cliente. ¿Qué es lo que sucede? Que yo cometí ese error. O sea, sí. En Argentina se creó un ecosistema que favorecía mucho al emprendedor local, por varias razones. Proteccionismo, cierre de importaciones, y eso, por favor, es una de las cosas que recordemos al principio del video. No es un sí absoluto o no absoluto, verdad absoluta, está bien, está mal. Eso, pensar así es lo que está mal. Hay momentos en donde está bien el proteccionismo, pero con la intención de impulsar las empresas. Así hizo Inglaterra, así hizo Estados Unidos, y nosotros no hicimos así, que fue el problema, que
no aprovechamos el proteccionismo para impulsar empresas locales para que después sí se abran al mundo, porque no podemos aislarnos de un mundo tan globalizado en el que vivimos, porque es obvio que un propio país no puede construir absolutamente todo lo de la cadena productiva. Necesitamos del comercio exterior, importar y exportar, pero hay que ser muy inteligente para saber qué importar, qué no importar, cuándo cerrar, cuándo abrir, qué cerrar, con quién negociar. O sea, eso es lo complicado. Pero ¿qué pasa? Te venden ideas simples para que pienses simple, para que votes simple y para que no exijas tanto. Bien. Dicho esto, los factores que han beneficiado el desarrollo del emprendedor argentino son dos: cierre de importaciones y la inflación. ¿Eso qué hace? Que no tenés competencia exterior, no tenés competencia de precios económicos, porque si te fijas, yo que vengo de afuera y que viví en distintos países, a mí me enoja mucho, o sea, todavía me enojan mucho porque me parece súper injusto que los salarios sean tan bajos en comparación a otros países y que los productos sean tan caros que ni siquiera se pueden, y que encima son productos que ni siquiera se pueden comparar porque no es el mismo producto, porque es un producto de tan mala calidad el que se vende acá, que no estamos hablando de lo mismo. Es decir, un yogur, es que siempre digo el mismo ejemplo, pero un yogur en España, en Nueva Zelanda, no se puede comparar con lo que sale un yogur acá, porque no es el mismo yogur. El yogur de allá es un yogur griego, cremoso. Un pote de kilo te sale, aumentó, pero estaba a 2 euros, ponele. Y acá te sale 8.000, pero es una cosa líquida, es agua, es como todo yogur. Entonces, no solo es comparar el precio, sino que la calidad es pésima. Ni hablar de que encima viene en una bolsita y allá te viene en un pote de plástico. O sea, no es el mismo producto. Lo mismo con los autos. Algunos dicen, los autos de allá salen tanto, los autos de acá salen tanto. Que son más baratos afuera, que son mucho más caros acá. Sí, es cierto. Pero no es el mismo producto. Los autos ya son todos automáticos. Te vienen sí o sí con la camarita trasera. Acá no, acá vienen todos análogos todavía, manuales, que el cambio no entra, que la cámara, que todo despinta. O sea, no es el mismo producto. O sea, es que ni te venden esos autos allá, no existen, ya no existen más, casi ni se ven. Descargo ahí mi enojo, perdón, o sea, compártenme qué opinen, pero volviendo al tema, ese proteccionismo, o sea, por eso voy que el proteccionismo no siempre es bueno, porque mira, hace que los productos sean de mala calidad, caros, pero ¿qué pasa? Sí desarrolla como el comercio interno, porque al haber constante inflación, los propios negocios pueden aumentar los precios porque total hay inflación. O sea, no tienen que justificar su aumento de precio porque uno ya mentalmente está configurado y preparado para que el mes que viene salga más caro. Porque sí, porque así nos acostumbramos hace años que todo aumenta, aumenta, aumenta casi sin razón, porque en otros países cuando aumenta la energía, aumenta todo, pero luego baja la energía y los productos bajan de precio. ¿Cuándo viste en Argentina que algo bajara de precio? Jamás, jamás. Te aumentan porque aumentó la nafta, te aumenta la nafta porque aumentó internacionalmente, baja el barril de petróleo y la nafta no aumenta. Vuelve a aumentar el barril y vuelve a aumentar la nafta acá. Entonces como que siempre va recontra en una inflación tremenda. Claramente algún día esta burbuja va a explotar, pero más allá de eso, digo yo, no sé, ojalá sea lo más suave posible por el bien de todos, pero más allá de eso, que no soy economista, no puedo analizar esas cosas, simplemente veo la realidad, o sea, mi experiencia viviendo acá y en otros países y teniendo que pagar y trabajar y todo, es lo que comparto desde el lado de vista de que yo emprendí acá y allá. Y volviendo al tema, entonces, como podemos ver, la inflación es un factor clave, ya que según cómo se desarrolla en el tiempo, va a afectar directamente al comportamiento de compra del consumidor. Y acá, a grosso modo, podemos ver 3 ejemplos, en donde vamos a ver 3 países distintos, 3 tipos de inflación y cómo eso afecta al comprador y al vendedor. En primer lugar, vamos a poner como ejemplo Argentina. Esto, repito, a grosso modo, hay una inflación permanente, constante, en promedio alta y a veces ya casi sin justificativo a un punto que es naturalizado, porque ha sido en las últimas décadas, generaciones, o sea, es casi, se naturaliza que uno vaya a comprar y incluso te sorprende si las cosas no aumentaron. ¿Qué trae como consecuencia?
El comportamiento del comprador, como ya decíamos, es más compulsivo porque uno espera comprar todo lo que pueda hoy para de alguna forma congelar el precio, ya sean cuotas con tarjetas de crédito, y luego, bueno, rogar que uno lo pueda pagar. No hay un comportamiento tanto de ahorro como sí más bien de consumo. Por el otro lado, en el mismo caso, en el mismo escenario, como vendedores y como emprendedores, uno tiene la posibilidad de subir precios, incluso más de lo que es la inflación. Ahí está la desproporción que estamos viviendo acumulada en tantos años, que no tiene casi, o sea, necesidad de justificar ese aumento del precio. Normalmente en una economía estable, si vos vas a cobrar más caro, tenés que justificarlo a través de ofrecer un servicio un poco más premium o un producto de mejor calidad. En cambio, si la inflación es constante y vos podés aumentarlo casi desproporcionadamente, no hace falta ese trabajo extra. Hay más emprendedores que pueden vivir con ganancias en el país. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de España, que pertenece a la Unión Europea, por lo tanto se manejan con la moneda euro, que es más estable, si bien en los últimos años ha tenido inflación, no ha sido para nada tan desproporcionada como en Argentina. Ha sido más sostenible, incluso a veces ha bajado y los precios han bajado un poco y después suben. Y pasa eso, que en Europa en general, si los precios suben y luego las materias primas como la energía o el petróleo bajan, los precios bajan. Es por eso que ha habido hipotecas con precios variables, lo cual yo cuando estaba allá y escuchaba que la gente sacaba hipotecas así, digo, pero estás loco, o sea, en Argentina ni se nos ocurriría ir a precio variable según la inflación porque siempre va a ir en desproporcionado aumento. En cambio allá sí pasaba que bajaban las cuotas, entonces uno jugaba con eso de decir, bueno, me puede salir más barato, lo cual es como que hoy lo vemos y es una locura pensar que realmente pueda llegar a pasar algo así. Entonces, ¿qué sucede? Con ese tipo de inflación, que es un poquito más estable, sube, baja, no es tan desproporcionado, el comportamiento de compra del consumidor cambia. ¿Por qué? Porque su moneda es fuerte y puede ahorrar. Entonces se la piensa más, no va a comprar desproporcionadamente antes de que aumente. Tampoco, en ese caso tampoco va a esperar que baje porque no sería algo tan próximo ni sería algo tan significativo si vos realmente lo necesitas. Pero sí es cierto que vas a comparar más precio, va a ser una compra un poco más pensada. Inclusive, si vos vendés a 10 euros más caro que el otro, es increíble cómo muchísima gente no te va a comprar por 10 euros nomás, por 10 euros de diferencia. El precio tiene que estar mejor calculado. Esa diferencia vos decís, ¿por qué en España sí y en Argentina no? Es que, aunque sean 10 euros de diferencia casi en Argentina, es como que a la vez hay un segundo efecto psicológico, que es que al ser constante la inflación uno ya pierde la noción de que cuánto realmente valen esos 10 euros. Entonces es como que se desvaloriza más en todo sentido, no solo efectivamente y objetivamente la moneda, sino psicológicamente también. Eso hace que para el vendedor, para el emprendedor, en lugares como en España, con ese tipo de inflación, tenga que, si realmente quiere cobrar más caro, realmente ofrecer algo que incluso para percepción del comprador valga más que esos 10 euros. Es decir, que si yo tengo que elegir entre un producto y otro que me sale 10 euros más caro, que incluso yo sienta que ese producto en realidad vale más que esos 10 euros. O sea, podría pagar hasta 20 euros más, pero justamente me parece una re buena oportunidad y lo voy y lo compro. Fíjate que muchas estrategias que hacen los emprendedores en países así como, bueno, algunos latinos que venden en Miami o otros desde España, que ellos mismos ponen la inflación. Como no existe tal inflación, ellos mismos ponen esas limitantes que tanto te venden los cursos diciéndote estrategias de venta, que no es más que decirte la oferta se termina, hoy sale tanto, pero mañana nunca más lo vas a conseguir a este precio, oferta disponible solo hasta esta noche, 24 horas, o sea, esas cositas que te generan tanta ansiedad que no te dejan pensar. O sea, a mí me parece en cierto punto, yo sé que estudié eso y trabajé con eso, pero en cierto punto realmente me parece re macabro porque si vos estás vendiendo algo que vale la pena,
O sea, a mí me es más importante que realmente me cubra el dolor y no que me estés apurando todo el tiempo, dale, 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 compra ahora y que te lleguen así los anuncios porque se termina la oferta y después te va a salir más caro. Y es como que, ay, pará, o sea, déjame, lamentablemente es una estrategia muy tomada por muchos y porque funciona, mira, o sea, te lo estoy diciendo, funciona. Un tercer ejemplo es el caso de China, que yo ahí, no, o sea, sí fui, pero muy poquito, o sea, no viví ni nada allí, pero sí que me informo de gente, especialmente de un youtuber que tal vez lo conozcas, que vive ahí, emprende ahí y la tiene muy clara. Hablaban de que el problema en China es opuesto, totalmente lo opuesto a lo que sucede en Argentina, que tienen como una deflación, que en lugar de aumentar los precios bajan. ¿Por qué? Porque sorprendentemente, más que comunismo, realmente es un liberalismo a toda honra, o sea, es lo que realmente es un liberalismo. Acá te hacen creer que en Argentina son liberales o que en Estados Unidos lo son. Y la verdad es que cuando te pones a ver, ponen más restricciones, más normativas, más regulación. Y vos decís, ¿y dónde está lo liberal? Lo liberal para cierto grupito que justamente son los que pusieron los políticos ahí, no para los comerciantes normales. Y en China parece que, o sea, sí sucede esto, lo que permite que crezcan mejor los negocios. ¿Por qué? Porque pueden probar, pueden testear, pueden contratar, pueden abrir, pueden cerrar, sin tantas regulaciones y restricciones, que es lo que asfixia a los emprendedores realmente. ¿Qué sucede? Como puede haber competencia, porque no hay tantas regulaciones, ¿sí? Este es un punto negativo en España y Argentina, que las regulaciones hacen, o sea, y en España peor, que bueno, después lo vamos a ver en las conclusiones, que te asfixia al emprendedor. En China eso no es tan así, entonces puede haber muchas fábricas o muchos proveedores dándote el mismo producto o el mismo servicio y no les queda otra que competir por precio. Hoy por hoy vos te compras un producto chino y casi es mejor calidad que de cualquier otra parte del mundo, pero siguen compitiendo por precio, o sea, siguen estando o sea, la teoría pura del liberalismo que tantos defienden, ahí sí se ve, en el resto del mundo no, pero ahí sí. Entonces, sucede esto, que como compiten a sangre fría por precio, van disminuyendo y el consumidor ve esa guerra y ve que están bajando los precios y entonces no compra. O sea, espera a que bajen y a que bajen y a que bajen y ya van a pérdida. O sea, salvaje, el bien capitalismo salvaje. Y claro, y bueno, y ahí tienen como un problema opuesto, que es que no se moviliza el consumo interno tanto, porque la gente sí puede ahorrar, porque, o sea, tu moneda no solo es que se mantiene estable, sino que vale más. Y se ve ese efecto de la deflación que hace que uno no gaste nada, porque decir, ¿para qué voy a gastar hoy si después mi moneda va a valer más, eso va a estar más barato? Lo que hoy gasté en comprarme una cámara, en 2 meses me compro 2, qué sé yo, por decir un ejemplo. Y es el punto totalmente opuesto a Argentina. Y vemos el comportamiento de compra tanto del comprador como del emprendedor. Bien, ahora sí las conclusiones para cerrar esto, que no se haga tan aburrido, tan largo. Espero que más o menos te vaya quedando bastante claro. Creo que vimos y tratamos de tocar varios puntos, pero de una manera lo más relajada posible. Igual si tenés dudas o alguna opinión, experiencia que me quieras contar en comentarios, contámelo. Para concluir, quiero dejar un poquito claro esto, volviendo al tema de emprender en Argentina, en España. Algo que no he comentado hasta ahora son los puntos a favor que tiene realmente. Número uno, que ya lo hemos mencionado, pero para que quede clarito, es la estabilidad económica. Entonces, vos podés proyectar a futuro, podés hacer un plan de negocio a largo plazo, cosa muy difícil de hacer en Argentina, de que realmente sea realista. Otro punto que no lo hemos mencionado todavía, pero que es clave, es su ubicación geográfica, es privilegiada, o sea, está justo en el medio de todo el comercio occidental, entre toda Latinoamérica, toda Europa, tiene puertos por todos lados, está rodeado de mar, por arriba, o sea, por el norte, por el sur, con salida a África, a América, a Europa. Si ya estás en un punto que te gustaría o que tu negocio necesite de ese intercambio, se beneficiaría en todos los sentidos, en cualquier, digamos, ya sea directa o indirectamente realmente. En cambio, en Argentina eso está un poco en contra porque estamos como bien en el mundo
Otro punto a favor también que tiene España, si vos tenés que contratar. ¿Por qué? Como trabajador, algo que me llamó la atención es que no hay tantos derechos laborales como sí los hay en Argentina. Y ni hablar de sindicatos, es mala palabra ya. Y entonces, sí, se puede decir que tienen más vacaciones que nosotros. Sí, es cierto, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento, una costumbre de que uno trabaje en su tiempo libre, que trabaje fuera de horario laboral, que trabaje horas extras y que por política de la empresa, o sea, no por una ley o qué sé yo, por política de la empresa, no te pagan esas horas extras. Así, así te quedas. O sea, what? En cambio, en Argentina, tipo, te rompiste una uña y pasás parte enfermo un mes y nadie te puede decir nada. Eso también, o sea, son pros y contras porque sí, claro, es un súper estado de bienestar. El problema es que en algún momento eso explota porque no es sostenible en el tiempo, porque no aumenta la riqueza y la economía y la productividad del país. Ok, entonces, para que más o menos tengas eso presente, digamos, ¿sí? Como trabajador, como emprendedor, como comprador, como para contratar, bien. Y por último, y cerramos, te quiero dar un ejemplo de las normativas, que lo había dejado para el final. Ya te lo había mencionado antes, pero te lo quiero poner ahora, dándote el ejemplo de Nueva Zelanda, que también viví ahí y me pareció, observé algo muy... Se supone que también hay como un liberalismo económico porque no hay derechos laborales. O sea, si en España es como que derechos laborales en Argentina más que en España y en España más que en Nueva Zelanda. Si bien la moneda se paga mejor en estos últimos dos, o sea, el sueldo vale mucho más, está de luego, bueno, no sé, algún beneficio también tenía que tener Argentina, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto de las regulaciones? Que es raro porque a su vez Nueva Zelanda, si bien es liberal, como lo que dijimos de China, es muy distinto lo que sucede en la práctica. En Argentina no hay tantas regulaciones realmente normativas en lo que sería el ámbito de construcción. Vamos a poner un ejemplo como si fuera la construcción, todo lo que conlleva eso. Si te viene un gasista, si te viene un electricista, si te viene alguien a arreglar el techo, si te viene alguien a pintar, si te viene cualquier cosa que vos tengas que hacer de mantenimiento o incluso construir casas, edificios, ni hablar los edificios, eso es otra cosa que digo, que como decíamos antes, o sea, te los ponen a precio de mercado y no son ni la mitad de calidad de buenos que son en otros lugares que sí tienen regulaciones y normativas de cómo tiene que estar el aislamiento, el gas, la electricidad, los techos, o sea, un montón de otras cosas. ¿Eso qué hace? Si vos estás emprendiendo en esas áreas, tipo dando esos servicios, tengas que competir con gente, cualquiera lo puede hacer. En Argentina, como no hay regulaciones, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Yo puedo decir hoy, che, yo más o menos sé pelar cables y unirlo, listo, soy electricista, voy y te hago cualquier arreglo. Sí, lógico, no voy a poder firmar algo que esté certificado por un gasista certificado, por ejemplo, o lo que sea, pero me entienden a dónde voy, se puede hacer, o sea, hay un montón que van y arreglan las cosas, incluso el propio gasista contrata un montón de otra gente que va y hace el trabajo y él simplemente va y firma. Entonces, ¿qué pasa? Que como emprendedor, por un lado, tenés más chances de arrancar rápido a emprender cualquier cosa y te compraste un par de herramientas y empezás a dar el servicio, pero la contra es que si lo haces bien, si querés hacer las cosas bien, si querés hacer algo de calidad y cobrar bien por eso, estás compitiendo con gente que no está capacitada, que no lo sabe hacer, que no le importa hacerlo mal y que cobra 2 pesos. Y después te contratan a vos para que arregles eso. Hicieron que tienen que romper todo y volverlo a hacer. Bien, eso por un lado. Por el otro, en España, y lo mismo que vi en Nueva Zelanda, pero en Nueva Zelanda he llevado al extremo, hay tantas normativas que pasa todo lo opuesto. No podés emprender. O sea, en España pareciera que sí, un poco más que en Nueva Zelanda, directamente es más complicado según qué, pero en España pareciera que sí, pero a la hora de la verdad necesitas un capital enorme y poner sí o sí un abogado, poner sí o sí, digamos, un abogado para ver qué regulaciones tenés que cumplir y miles de historias más, que al final te súper limita, o sea, no es tan, no podés salir a emprender y ya.
No, necesitas una enorme cantidad de recursos que limita y según pareciera sos libre de emprender, pero realmente no, en la práctica no. En papel sí, en la práctica no. Que esto es de un video que ya vimos antes, anda a ver lo que es el FOMO, en donde habla un poco de este tema. Y en Nueva Zelanda eso se ve totalmente al extremo. Yo había averiguado qué onda si para arreglar techos en Nueva Zelanda, cómo funciona un poco ese mecanismo. Y va directo, o sea, hay como tres stakeholders, vamos a decirle. Está el fabricante de chapas directamente, que luego va a otro, y ese mismo a veces coloca, y si no este contrata a otro, pero hay uno solo que cumple con todas las regulaciones, con todas las normativas, con todos los sistemas habilitados, porque bueno, también es una zona que está rodeado de mar, entonces hay ciertas normativas a cumplir para que sea de calidad, pero vos como persona, laburante normal, que dice, bueno, me pongo un tallercito y empiezo a arreglar los techos, no podés porque es tal, o sea, solamente lo pueden hacer esas empresas, o sea, tenés que cumplir con ciertos requisitos que hacen que solo sean esas empresas las que puedan hacer ese trabajo. ¿Qué sucede? Que a lo que podés aspirar es a trabajar en esa empresa y crecer en esa empresa, y como los puestos son tan limitados, te explotan. Sí, pagas bien, o sea, te pagan bien, cobras bien, pero laburás 60 horas semanales y no llegás a cobrar horas extras porque el mínimo es trabajar 80 horas semanales para cobrar horas extras, ponele, no sé, o sea, empieza a ser como una cuestión medio un poco salvaje. Y bien, ese es en resumen más o menos un panorama, casi que abarcamos como muchos países mundiales, vimos distintos aspectos para que tengas en cuenta de qué emprender, dónde emprender, cuándo emprender, en qué caso. O sea, como vimos, en Argentina está bueno tipo para comenzar, si no tenés muchos recursos y tenés un poquito de tiempo libre y querés hacer unos extras hasta que tal vez ese negocio pueda ser mejor que tu trabajo, o no sabes qué va a pasar con el trabajo, si te echan, la inestabilidad que hay. Bueno, se puede crecer, se permite, o sea, hay un ecosistema que te favorece. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya acompañado este video también un poco más con un sentido que sea más distendido, relajado. Así que espero verte en el próximo, que mira, te dejo uno acá que se trata justamente de un curso de marketing para que cómo sobrevivir en este momento en donde Argentina se abrió a las importaciones y está liquidando un poco los negocios locales. ¿Sí? Vamos por ahí, anda a ver lo que te va a gustar. Chau, chau.